Buenos días, mi serie de hoy le voy a explicar sobre las áreas de Brodmann. Las áreas de Brodmann son una división del cerebro humano en 52 regiones numeradas que es basada en la estructura de citoarquitectura de la corteza frontal cerebral. Fueron definidas por el neurocientífico alemán Carl Brodmann en 1909. Y cada área fue asociada con unas funciones específicas, como movimiento, sensación, visión, lenguaje, entre otras. Estas áreas siguen siendo muy utilizadas en neurociencia y medicina para localizar funciones cerebrales y diagnosticar las lesiones o trastornos neurológicos. También tenemos el lóbulo frontal, que tenemos como el área 4, ubicación, el giro procestal. Giro procestal que se encuentra en la corteza promotora y motora suplementaria. También tenemos su ubicación, que es una planificación del movimiento. Patología, apraxia, dificultad para ejecutar movimientos. También tenemos el área 8, que está ubicada en la región frontal media. Tenemos su función, que tiene los campos oculares frontales y movimientos oculares voluntarios. Patología, tiene la dificultad de seguimiento ocular. Área 9, 10, 11, 46 y 47. Está ubicada en la corteza prefrontal, sus funciones son ejecutivas, el tema de decisiones de juicio, y su patología es los cambios de personalidad. Tenemos el área 44 y 45. En la ubicación tenemos la circunvalación frontal anterior. Es la área de Broca, hemisferio y dominante. Su función es la producción del lenguaje. Y la patología es la afasia de Broca. También tenemos el lóbulo temporal, área 41 y 42. Su ubicación es el giro temporal superior y transversal de H. Su función, tiene la corteza auditiva y primaria. Patología, hipoacusia cortical si es bilateral. Área 22, la ubicación, giro temporal superior, posterior, hemisferio y dominante. Función, tenemos la área de Breinig, que tiene la comprensión del lenguaje. La patología es la afasia de Breinig, que habla sobre la fluida pero sin sentido. Área 26, área 20, 21 y 37. Ubicación, tiene el giro temporal inferior y medio. Su función es el procesamiento de objetos, caras, memoria visual, y su patología es afasia visual prosopagnosia. Función, tenemos el lóbulo occipital. El lóbulo occipital tiene como área 17 su ubicación, el giro calcarino, que tiene la corteza visual primaria. Su función es la visión, la detección de estímulos visuales. La patología asociada es la ceguera cortical. Área 18-19. Ubicación alrededor del área 17. Su función es la corteza visual secundaria. Es el procesamiento visual y complejo. La patología, agonias visuales. Tenemos el área 4, ubicación, el lóbulo frontal. Su función principal es el control motor voluntario de piernas. Patología, la parálisis o la apresia contractural. Área 6, área motora suplementaria se encuentra en el lóbulo frontal, y su
función principal es la coordinación de movimientos complejos. Tenemos su patología de apraxia, que tiene la dificultad para iniciar el movimiento. También tenemos el giro frontal superior medial. Su función es el movimiento voluntario de los ojos. Su patología es la parálisis de la mirada. También entendemos que las áreas de Brodmann representan una división funcional y estructural del cerebro, que está basada en la organización arquitectónica de la corteza cerebral. Esta clasificación permite comprender de forma más precisa cómo distintas regiones del cerebro se especializan para comprender la memoria, las emociones, y además su estudio fundamental, que es identificar las correlaciones entre lesiones cerebrales, neurológicas y psicotécnicas. Gracias. Bien, el sistema nervioso periférico o SNP es la parte del sistema nervioso que conecta al sistema nervioso central, el cerebro y la médula espinal, con el resto del cuerpo, y que está formado por nervios y ganglios que transmiten información sensorial desde el cuerpo al SNC y motora desde el SNC hacia músculos y órganos. Bueno, el sistema nervioso periférico también está formado por nervios y ganglios nerviosos. Su función principal es transmitir información sensorial hacia el SNC y llevar órdenes motoras desde el SNC hacia los músculos y órganos.
El sistema nervioso somático o SNS es la división del SNP que controla las acciones voluntarias del cuerpo y conduce impulsos nerviosos desde el ESNC hacia los músculos esqueléticos y lleva información sensorial desde la piel, músculos y articulaciones al ESNC. Bueno, como ya dije, el sistema nervioso somático es quien controla los movimientos voluntarios del cuerpo. Lleva impulsos nerviosos desde el SNC hacia los músculos esqueléticos y también recibe información sensitiva de la piel, articulaciones y músculos. Un ejemplo puede ser mover la mano, correr o escribir. Tenemos el sistema nervioso autónomo. Es la división del SNP encargada de regular las funciones involuntarias y automáticas del cuerpo, como la respiración, digestión, frecuencia cardíaca y secreción de glándulas. El sistema nervioso autónomo se divide en dos, simpático y parasimpático. En el simpático es donde se activa al organismo en situaciones de estrés o peligro, como una huida o lucha. En el parasimpático es donde promueve la calma y la recuperación, por ejemplo, el reposo reposo y digestión. Y en el simpático es donde acelera el corazón, se dilata pupilas y reduce la digestión. Y en el parasimpático es donde se disminuye la frecuencia cardíaca, activa la digestión y contrae pupilas. Bien, también tenemos lo que es el sistema nervioso entérico, que es la parte del SNP localizada en el sistema digestivo, que controla de manera autónoma los movimientos intestinales, la secreción de enzimas y la absorción de nutrientes. También se le llama el segundo cerebro por su gran número de neuronas y autonomía parcial del SNC. Bien, como puntos, del sistema nervioso entérico tenemos que se ubica en el sistema digestivo, funciona de forma parcialmente independiente del SNC, que controla los movimientos intestinales, la secreción de enzimas y la absorción de nutrientes. Y como dije, que se le llama el segundo cerebro, porque contiene millones de neuronas. Ahora tenemos lo que son los nervios craneales, que es, como primer punto, son 12 pares de nervios que nacen en el encéfalo. Que controlan funciones sensoriales como el olfato, visión, audición, gusto y motoras, que se encargan del movimiento ocular, los músculos faciales, la lengua. Un ejemplo, como ejemplo tenemos lo que es el nervio óptico, que se encarga de la visión, el nervio facial, expresiones de la cara, y el nervio olfatorio, como dice su nombre, sobre el olfato. Y por último tenemos lo que son los nervios espinales. Nos dice que son 31 pares de nervios que emergen de la médula espinal y que se dividen en 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares y 5 sacros y un coxígeo. Y transmiten información sensorial y motora entre la médula espinal y el resto del cuerpo. Y en resumen, el sistema nervioso periférico es el encargado de la comunicación entre el cuerpo y el sistema nervioso central. En el somático, controla lo voluntario. El autónomo regula lo involuntario, como simpático y parasimpático. El entérico dirige al aparato digestivo y los nervios craneales y espinales son las vías de comunicación que Bueno, mi episodio vas a hacer este broma. Las áreas de una son regiones del cerebro que se definen según su estructura citoarquitectónica, es decir, la organización y distribución de las neuronas en la corteza cerebral.
Estas áreas fueron identificadas por el neuroanatomista Corbin Brodmann en el siglo XX. ¿Cuáles eran sus funciones? Del área 1 y 3, la corteza somatosensorial primaria procesa información sensorial del tacto y la temperatura. El área 4, la corteza motora primaria, controla los movimientos voluntarios del cuerpo. Área 17, corteza visual primaria, procesa información visual. Áreas 41 y 42, la corteza auditiva primaria, procesa información auditiva. La importancia de las áreas de Brodmann, localización de funciones. Las áreas de Brodmann nos permiten entender cómo se distribuyen las funciones del cerebro en diferentes regiones. Comprensión de trastornos neurológicos. El conocimiento de las áreas de Brodmann es fundamental para entender los efectos de lesiones o trastornos neurológicos en el cerebro. El sistema nervioso periférico, el SNP. El SNP se refiere a todas las partes del sistema nervioso que se encuentran fuera del cerebro y la médula espinal. Se divide en dos partes. Uno, el sistema nervioso somático, que controla los movimientos voluntarios y transmite información sensorial desde el cuerpo hasta el cerebro. El segundo sería el sistema nervioso autónomo, controla las funciones involuntarias del cuerpo como la frecuencia cardíaca, la respiración y la digestión. Sus funciones del SNP serían la transmisión de información. El SNP transmite información sensorial desde el cuerpo hasta el cerebro. El segundo sería control de funciones corporales. El SNP controla las funciones involuntarias del cuerpo como la frecuencia cardíaca y la respiración. Buenos días con todos ustedes. El día de hoy yo les voy a hablar sobre el sistema nervioso periférico y vamos a ver como que una visión más general. El sistema nervioso periférico se refiere a todas las partes del sistema nervioso que se encuentran fuera del cerebro y la médula espinal. Se va a dividir en tres partes principales. En primer lugar tenemos el sistema nervioso somático y su función va a ser controlar los movimientos voluntarios, transmitir información sensorial desde el cuerpo hasta el cerebro. Como componentes tenemos los nervios craneales, que son 12 pares de nervios que se originan en el cerebro, controlan funciones como la visión, la audición, el gusto, el movimiento y los músculos faciales. Sigamos con los nervios espinales. Tenemos 31 pares de nervios que se van a originar en la médula espinal y van a controlar funciones como el movimiento de los músculos, la transmisión de información sensorial. Después tenemos el sistema nervioso autónomo. Su función va a ser controlar las funciones involuntarias del cuerpo, como la frecuencia cardíaca, la respiración y la digestión. Y sus componentes van a ser el sistema nervioso simpático, que va a activarse en situaciones de estrés o emergencia, aumentando la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Tenemos el sistema nervioso parasimpático, que se activa en situaciones de relajación, disminuyendo la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Después tenemos el sistema nervioso entérico. La función de este va a ser controlar las funciones del tracto gastrointestinal, como la digestión, la absorción de nutrientes. Y como componentes tenemos que el sistema nervioso entérico es un sistema nervioso autónomo, que se encuentra en el tracto gastrointestinal y puede funcionar de manera independiente en el sistema nervioso central. Hablemos un poco sobre los nervios craneales. Acá en sus funciones vamos a ver que van a controlar los movimientos de los músculos faciales y oculares. Van a transmitir información sensorial desde los sentidos, como la visión, la audición, el gusto y el olfato. Y vamos a poder con ellos controlar funciones autónomas, como la frecuencia cardíaca y la respiración. Los nervios espinales. En sus funciones vamos a encontrar que con estos podemos controlar los movimientos de los músculos del tronco y las extremidades. También podemos transmitir información sensorial desde el cuerpo hasta el cerebro. Bueno, lo que hemos querido decir es que el sistema nervioso periférico juega un papel fundamental en la transmisión de información y el control de funciones corporales.
Y se va a dividir en tres principales, que va a ser el sistema nervioso somático, el sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso entérico. Muchas gracias.